feliz Navidad a mi hermosa familia de Cristalos y Devoción Iba y Cristalos. Un beso lleno de mucha fe y mucho love de parte de Joan Laureano. Y como pueden ver, estamos festivos porque la Navidad apenas comienza. De hecho, aquí estoy con mis brazaletes rosario históricos de Adviento, comenzando con el más importante de todos. El divino niño, yo reinaré. Jesucristo, centro y corazón de la Navidad. Eso es precisamente lo que estamos celebrando, el nacimiento de Jesús. Seguido por la coronilla de San Miguel Arcángel con los colores de Adviento, la estrella de Belén que nos guía en el camino en encuentro con Dios y obviamente el niño Jesús. Qué bello, ¿verdad? Y finalmente, el que han escuchado por toda esta semana y que seguirán escuchando un ratito más, San Nicolás de Bari, el verdadero Santa Claus. Aquí está su rosario histórico. Y precisamente de Santa Claus es que yo quiero hablar. Yo quiero hablar de San Nicolás de Bari porque noto confusión alrededor de la historia de San Nicolás de Bari, que como bien saben, y lo hemos dicho aquí en Cristalos, Santa Claus es nada más y nada menos que un santo de la Iglesia Católica que se llamaba San Nicolás de Bari. Pero ¿de dónde vino ese cambio histórico de momento de San Nicolás de Bari a Santa Claus? ¿Qué pasó aquí? Pues quédense aquí porque ahora es que le vamos a explicar más a fondo sobre la historia de Santa Claus y de dónde se ha creado esta confusión que desembocó en este personaje secular que tenemos hoy día. Y precisamente hoy les vamos a hablar de 4 mitos, o sea, de 4 errores que te han dicho de Santa Claus, o sea, de San Nicolás de Bari, y que por ende han creado tanta confusión a través de la historia. El primer mito, el primer dato erróneo que te han dicho de San Nicolás es que no existe. Ustedes saben cuando les dicen a ustedes que le hagan caso a su mamá porque su mamá siempre tiene la razón. Pues miren, mi mamá toda la vida, todavía hasta el sol de hoy, usted le pregunta si Santa Claus existe y ella le va a decir, claro que Santa Claus existe. O sea, seguro. Pues mire, ¿sabe qué? Hágale caso a su mamá porque su mamá siempre tiene la razón. Es verdad. Sí, Santa Claus existió. San Nicolás existió. Lo que pasa es que no lo conocían como Santa Claus en aquel entonces. En aquel entonces se llamaba San Nicolás de Bari, un santo de la Iglesia Católica. Era un obispo de la antigua Grecia del siglo III. Y precisamente por su hermosa historia fue que en Devoción Iba y Cristalos nosotros le dedicamos un brazalete rosario histórico, que como ya les dije es uno de los que tengo puesto, porque la historia de San Nicolás de Bari es demasiado hermosa para dejarla perder. Cuando usted adquiere el brazalete rosario, precisamente va a adquirir también la historia de San Nicolás de Bari y su explicación a través de las cuentas del brazalete rosario. Miren, San Nicolás de Bari es nada más y nada menos que el patrono de los niños. ¿Y por qué San Nicolás de Bari es el patrono de los niños? Pues porque muchas de sus proezas, muchos de sus milagros tuvieron que ver con niños. Yo le voy a explicar uno que precisamente está también ilustrado en el brazalete rosario. San Nicolás de Bari conoció a este comerciante que había empobrecido y él no tenía dinero para pagar las dotes de boda de sus 3 hijas, por lo tanto no las podía casar y había considerado venderlas a la prostitución. San Nicolás de Bari se entera y por 3 noches consecutivas él le lanza monedas de oro, saquitos de monedas de oro por la chimenea, por las ventanas, para que entonces él pudiera reunir el dinero para los dotes de boda de sus hijas y las pudiera casar en buena lid y no tuviera que venderlas a la prostitución. O sea, él salvó a estas 3 niñas de ser vendidas a la prostitución. Qué historias hermosas, ¿verdad?, de San Nicolás de Bari. Además de que San Nicolás de Bari era un hombre muy rico, que cuando sus padres murieron, él donó toda la fortuna que él había heredado de sus padres a los pobres. Miren, yo les voy a compartir aquí una ilustración. Esto es un cuadro de la Catedral de San Rufino en Asís, en Italia. Es un óleo sobre canvas que fue pintado en el 1635. ¿Ven el año aquí? Esa que está ahí arrodillada ahí, soy yo. Esto fue en mi peregrinación a la Basílica de San Francisco de Asís. También pasé por la Catedral de San Rufino y tenían esta pintura de San Nicolás de Bari. Y yo hice una pequeña oración porque mami es bien devota de
San Nicolás de Bari. Es una de las devociones favoritas de mi familia. Así que se podrán imaginar el cariño que le tenemos a San Nicolás de Bari. Esa es la representación de San Nicolás de Bari como obispo. ¿Ven? Tiene como un parecidito, ¿verdad? El Santa Claus actual. Y entonces también les quiero de paso enseñar la tarjeta de oración de San Nicolás de Bari. La pueden ver aquí. Y de hecho, cuando ustedes la miran por detrás, tiene una oración para los niños. A prayer for children. Porque él era precisamente el patrono de los niños. Sigue siendo el patrono de los niños. El segundo mito del que vamos a hablar hoy. Fue uno bien extraño que me han dicho un par de veces. Y yo tuve que abordar el tema, ¿verdad? Alguien me comentó en las redes sociales que supuestamente a Santa le cambiaron el nombre de San Nicolás a Santa porque querían quitarle la referencia con su género. No diga eso porque eso no es cierto. Yo le voy a explicar ahora por qué su nombre fue variando a través de la historia desde San Nicolás a Santa Claus. Eso viene por los holandeses. Miren cómo se decía San Nicolás en holandés. Las letras en azul. Sint Nicolás. Pero los holandeses querían decirlo un poquito más corto. Entonces, cuando lo abreviaron, cuando hicieron el nombre más cortito, lo empezaron a llamar, como dice aquí en rojo, Sinterklaas. Digan conmigo, Sinterklaas. Sinterklaas, Santa Claus, Santa Claus. ¿Verdad que como que suena? Pues, precisamente, de la forma en que lo decían los holandeses, de esa forma, Sinterklaas, fue que se fue adaptando en otros países de Europa. Los niños en Alemania entonces empezaron también a llamarle Santa y en otros países siguieron llamándole Santa. Recuerden que para aquel tiempo, para los tiempos del Renacimiento, la devoción a San Nicolás era la devoción más grande de Europa, a tal nivel que más de 2000 iglesias en Europa están dedicadas a San Nicolás de Bari. Así que se pueden imaginar lo grande que era esta devoción. ¿Y por qué entonces se regó por todo el mundo este cambio de nombre de San Nicolás a Santa Claus? Por medio de los holandeses que eran sumamente devotos a San Nicolás. Le llamaron San Nicolás, pero quisieron decirlo más cortito y entonces lo terminaron llamando Sinterklaas. Y entonces de ahí es que viene el derivativo de Santa Claus. El tercer mito. Este es el más famoso, yo creo. Yo creo que este es el que repite mucha gente como el papagayo. Y es hora de que ustedes sepan que también es falso. El tercer mito es que supuestamente Santa Claus es un invento de la Coca-Cola. Ustedes se acaban de dar cuenta, por lo que ya hablamos aquí, que San Nicolás es un santo del siglo III, no es ningún invento de la Coca-Cola. Ahora, ¿de dónde viene esta teoría de que San Nicolás es un invento de la Coca-Cola? Pues ahora yo les voy a explicar. Pero antes de comenzar mi explicación, también quiero hablar del cuarto mito, del cuarto dato erróneo que me han dicho un par de personas, porque el 3 y el 4 como que tienen que ver. El cuarto dato que me han dicho que es erróneo es que cambiaron su celebración del Día de su Santo, que es el 6 de diciembre, al 24, para competir con la celebración del nacimiento de Jesús. Muchas personas que creen que la figura de Santa Claus es un invento secular para sustituir la celebración del nacimiento de Jesús. Yo les voy a explicar ahora por qué eso no es cierto. Aunque se puede entender por qué las personas piensan eso, pero esta es la razón por la cual es bien importante conocer las historias de nuestras devociones. Y esa es precisamente la misión de Devoción Ibai Cristalos, que conozcan su fe para que la puedan defender mejor. ¿Por qué Santa Claus no es un invento de la Coca-Cola? Porque, como ustedes ya saben, era la devoción más grande de Europa. Al ser la devoción más grande de Europa, cuando llega Martín Lutero con su reforma protestante, adivinen cuál era la devoción que él quería atacar más fuerte. Pues la devoción más grande, la de San Nicolás de Bari. La devoción de San Nicolás de Bari se había convertido también en una celebración donde los niños recibían regalos el día 6 de diciembre, que es el día de su santo. De hecho, todavía en Europa se celebra el día de San Nicolás de Bari. Cuando llega Martín Lutero con la reforma protestante, recuerden que Martín Lutero no favorecía la devoción a los santos.
Por ende, él quería erradicar esa devoción a San Nicolás de Bari. Pero a la misma vez, Martín Lutero sabía que estaba eliminando una devoción muy querida por los niños y que eso no iba a ser bien visto con buenos ojos. Así que entonces él dice, pues yo elimino la devoción de San Nicolás de Bari sustituyendo la figura de San Nicolás de Bari con otro personaje navideño que le deje regalos a los niños. Entonces, ahí es que nace el personaje del Christkind, así es como le decían en alemán. Christkind, o como se le dijera en inglés, Christ Child. Entonces, Martín Lutero intenta sustituir la historia de San Nicolás de Bari, la festividad de San Nicolás de Bari, por la festividad del Christkind. Que algunas personas creían que era la forma de Jesucristo en su niñez, o sea, que era una adaptación de la niñez de Jesucristo en la figura angelical que vemos aquí, pero otras personas interpretaban el Christkind como un ángel. Nunca se asoció a sexo alguno. De hecho, hoy en día en Alemania, cuando se hacen las celebraciones del Christkind, que a pesar de que no fue una figura que tuvo mucha fuerza, realmente no fue una devoción que tuvo mucho auge, todavía en el sur de Alemania se celebra. Y cuando visten a una persona para personificar el Christkind, visten a una mujer. Porque como no estuvo nunca asociado a ningún sexo, pues tienden a vestirlo como una mujer. Realmente el Christkind es lo que ven ahí. Es como una figura angelical que entonces era la que llevaba los regalos a los niños. Y Martín Lutero entonces cambia el día de la celebración de los niños del 6 de diciembre al 24 de diciembre. Ven que no tiene que ver nada con que querían hacer que compitiera el día con el día del nacimiento de Jesús. No, realmente Martín Lutero quería eliminar la devoción de San Nicolás de Bari sustituyéndolo con este personaje y a la vez cambiando el día de la entrega de regalos del 6 de diciembre, pues para eliminar precisamente cualquier asociación con San Nicolás de Bari al día 24. Así que es realmente Martín Lutero quien comienza este cambio del día 6 al día 24 de diciembre. Ahora, en Inglaterra estaba corriendo algo en paralelo. Recuerden que a partir de Martín Lutero empiezan a surgir estas otras iglesias. Y en Inglaterra entonces estaba surgiendo la anglicana. Y la anglicana también quería eliminar la devoción a San Nicolás de Bari, porque recuerden que la figura máxima de la iglesia anglicana no es el Papa, es la reina de Inglaterra. O, en aquel tiempo, el rey de turno. Por lo tanto, si tú celebrabas el día de San Nicolás de Bari en Inglaterra, estabas celebrando un día asociado con la Iglesia Católica y los anglicanos consideraban eso una festividad papal. Y como ellos no querían reconocer la figura del Papa, también se inventan otro personaje. Pero este tercer personaje no tiene que ver nada con la religión, es un personaje totalmente secular y este es el que más se parece al Santa Claus que tenemos hoy en día. Se llamaba Father Christmas. Esto es una adaptación del 1919 de Inglaterra de lo que era el Father Christmas. ¿Ven que se parece un montón a la adaptación de hoy en día de Santa Claus? Obviamente no tiene los pantalones, era como un tipo de robe hasta abajo, color rojo, parecido a los colores de Santa Claus de hoy en día, pero a la misma vez se parecía también a la imagen de San Nicolás de Bari. ¿Ven? Así que, entonces, para intentar sustituir la devoción de San Nicolás de Bari en Inglaterra, entonces estaban empezando a adaptar la figura de Father Christmas y en Alemania la de Christkind. Como pueden imaginarse a través de la historia, todas estas distintas celebraciones entonces se empezaron a mezclar. Ahí fue que empezó la confusión histórica de lo que es la figura de Santa Claus. Por eso es que cuando las personas me dicen que Santa Claus es un invento de la Coca-Cola, realmente eso es una manera muy simplista de ver lo que sucedió. Porque cuando ustedes empiezan a dar cuenta de cómo
fue cambiando la devoción a través de la historia, realmente ha sido un proceso de siglos. Ha sido un proceso que ha tardado siglos en concretarse hasta llegar a la figura que conocemos hoy día como Santa Claus. ¿Qué sí hizo la Coca-Cola? La Coca-Cola lo que hizo fue explotar la popularidad del Santa Claus secular, de la imagen del Santa Claus secular. Porque obviamente Coca-Cola es una mega empresa ya en aquel tiempo de alcance mundial. Y todo lo que la Coca-Cola utilizara de imagen se iba a volver sumamente famoso. Y ahora es que vamos a hablar de la historia de la Coca-Cola. Porque fueron los holandeses los que llevaron a Santa Claus a Norteamérica. Los holandeses llevan a Santa Claus a Norteamérica por medio de New York. Cuando ellos entran a New York, en aquel momento se llamaba New Amsterdam, no sé si lo sabían, pero antes de llamarse New York se llamaba New Amsterdam. Para aquel tiempo ya se celebraba Santa Claus en los Estados Unidos. De hecho, hay una referencia del 1773 del periódico Rivington's Gazette de New Amsterdam, o sea, el actual New York, que habla de cómo los holandeses, los inmigrantes holandeses, celebraban su San Nicolás, su devoción de San Nicolás de Bari. Porque no se crean que se perdió por completo, o sea, sí, San Nicolás de Bari se celebraba bastante todavía en Europa y todavía se celebra bastante. Es que fue como que una confusión. Esto creó como que una confusión. En Inglaterra celebraban Father Christmas, en Alemania, en ciertas partes de Alemania, porque no se pudo nunca instalar en toda Alemania, en ciertas partes de Alemania celebraban todavía San Nicolás de Bari, en otras partes de Alemania, especialmente en el sur de Alemania, celebraban el Christkind. Esto era como una confusión de devociones y de celebraciones navideñas. Pero como los niños estaban de por medio, nadie quería eliminarla, nadie quería eliminar esa ilusión de recibir regalos en Navidad, ¿verdad? Así que entonces, los holandeses sí traen la devoción de San Nicolás de Bari. Ya desde 1773 se conoce históricamente que se celebraba en Nueva York. Y entonces empiezan a aparecer las referencias históricas de Santa Claus en América. Empezando por Washington Irving en el 1812. Después, en el 1862, llega la figura del caricaturista Thomas Nast. Él es natural de Alemania, bautizado católico, que también empieza a crear para la revista donde él trabajaba, que era Harper's Weekly, caricaturas de Santa Claus. Su primera caricatura fue dibujada en 1862, pero en 1863 es cuando publican su primera imagen de su versión de San Nicolás. Entonces, en el 1881 es que él dibuja la versión más famosa, su versión más famosa de San Nicolás, que es esta que está aquí. Aquí yo lo había escrito, Thomas Nast, de 1881, de Harper's Weekly. ¿Ven ya cómo se va apareciendo la imagen de Santa Claus al Santa Claus que conocemos hoy en día? Este que está aquí es un Santa Claus que se hizo en tiempos de guerra. Por eso es que ven el bulto atrás, que parece un bulto más o menos de los militares. Entonces, de estas imágenes de Thomas Nast es que se inspira Coca-Cola para crear su propia imagen de Santa Claus. De hecho, cuando ustedes van a Coca-Cola, esto que está aquí es un impreso directo desde la página de Coca-Cola. ¿Lo ven? Que dice The Coca-Cola Company. Es que se ve un poco, ahí está más fijo. El artículo se llama 5 cosas que nunca habías sabido de Santa Claus y Coca-Cola. Y ellos mismos admiten, desde el primer párrafo, que ellos no fueron los que inventaron la figura secular de Santa Claus. Y ellos incluso te mencionan, aquí en esto que marqué en amarillo, que es la caricatura de Thomas Nast, la figura en la cual ellos se inspiran en el 1920 para entonces crear la propia imagen de ellos de Santa Claus. Y yo les voy a enseñar esa primera adaptación. Esta es la primera adaptación de la Coca-Cola de San Nicolás, basada estrictamente en la caricatura de Thomas Nast. Aquí está la caricatura de Thomas Nast. ¿Ven que mucho se parece? Porque Coca-Cola se inspiró al libro, pero por el libro se inspiró en la figura de Santa Claus de Thomas Nast. Entonces, para el 1930 Coca-Cola
hace otra adaptación de Santa Claus que resultó ser bastante exitosa. Era un Santa Claus que estaba bebiendo soda, precisamente un soda fountain en los Estados Unidos, y de ahí entonces ellos dicen, queremos crear un Santa Claus que conecte más con la gente, porque habían tenido mucho éxito con ese Santa Claus que habían dibujado para el 1930, se lo había creado Fred Meisen. Entonces para el año siguiente contratan a este pintor que está aquí, que se llama Haddon Sundblom, él es de Michigan. Entonces, es en el 1931 que llega a la Coca-Cola la imagen que explota a nivel mundial de Santa Claus. Esta es la imagen a la que le atribuyen siempre, esta es la imagen que siempre usan para decir que es un invento de la Coca-Cola. Pero como pueden ver, ya yo les he explicado que esto viene desde antes, que esto viene desde hace mucho. No fue Coca-Cola quien se lo inventó. Incluso, para decirles más, Haddon Sundblom, el que creó la imagen más famosa de Santa Claus de la Coca-Cola que existe, se inspiró para crear su imagen en un poema de Clement Clarke Moore del 1822 que todos conocen, yo me imagino que todos lo conocen. Se llamaba A Visit from St. Nicholas, pero muchos lo conocemos, ese poema, como 'Twas the Night Before Christmas. No sé si lo han escuchado anteriormente, pero es bien famoso en los Estados Unidos. Yo viví en los Estados Unidos por 4 años y siempre que llegaba la temporada navideña, lo primero que siempre salía era 'Twas the Night Before Christmas de Clement Clarke Moore. Y 1822 a 1931. Hay más de 100 años de diferencia. Así que como pueden ver, no es un invento de la Coca-Cola y tampoco se movió su celebración del 6 de diciembre del 24 para competir con el nacimiento de Jesucristo. Quería dejar claros esos puntos sobre la devoción de San Nicolás de Bari, porque cuando uno conoce las historias de sus devociones, uno las sabe defender mejor. Por eso es que yo no siento ningún problema en ponerme un sombrerito de santa, porque yo conozco de dónde viene la historia. Hay muchas personas que suelen decir, yo no celebro Santa Claus, yo celebro el Niño Jesús, porque no quieren celebrar nada americano. Recuerden que esto no tiene que ver nada con Estados Unidos. San Nicolás de Bari es nuestro, es de nuestra iglesia, y nos debemos sentir orgullosos de contar con un santo tan ejemplar como San Nicolás de Bari. A mí me da mucha pena que la Reforma Protestante, en cierto sentido, haya logrado destruir la devoción. Porque hasta entre los católicos yo noto que no lo recuerdan. Al contrario, lo atacan. Una de las razones por las cuales grabé este video fue porque recientemente vi en una página católica de Facebook, no es de Puerto Rico, es de una página de Latinoamérica, no sé exactamente de qué región, no sé de qué país es, donde subieron una imagen de Santa Claus y yo veía que los mismos católicos lo atacaban. Porque estaban atacando la figura de Santa Claus que conocen. Pero al no tener esa historia tan rica de San Nicolás de Bari, no se estaban dando cuenta que estaban atacando a uno de los suyos. Estaban atacando a uno de los santos de la Iglesia Católica. Y a mí me dio tanta pena ver eso, me dio tanta pena ver que católicos estuvieran atacando a sus propios santos por no saber la historia, que yo dije, tengo que hacer algo al respecto. Y lo único que se me ocurrió fue grabar un video, porque a veces uno escribe y como que la emoción de lo que yo les estoy diciendo no se transmite cuando uno se expresa por escrito. Yo mejor quería grabar un video para que ustedes pudieran entender a cabalidad y hasta con evidencia de imágenes todo lo que yo les quería transmitir. Así que la misión de Cristalos va más allá de que tengas una pieza hermosa con tu devoción predilecta. Nosotros queremos contarte las historias porque cuando tú conoces tus historias, tú puedes defender mejor tu fe. Oye, la Vulgata, que es la primera versión de la Biblia que se escribió para las masas, se vino a escribir en el año 384. San Jerónimo la vino a escribir en el 384 gracias a la ayuda de San Dámaso I. Ustedes saben lo que es estar más de 300 años sin nada
recopilado por escrito para transmitir la historia de Jesucristo. Ustedes saben lo que es que desde los tiempos que Jesucristo ascendió a los cielos hasta el tiempo en el que se compilara por primera vez la Biblia para las masas, pasaron casi 400 años. ¿Saben por qué se pudo transmitir a través de las generaciones esa historia? Precisamente por la tradición, porque la gente seguía contando esas historias en sus familias, entre sus amigos, entre sus allegados. Y eso es precisamente lo que queremos hacer con ustedes. Despertar esa curiosidad por seguir aprendiendo. Por eso es que en Devoción y queremos devolver las festividades a quienes pertenecen. Y San Nicolás de Bari no es el único que tenemos precisamente en nuestro line-up de brazaletes rosario histórico. Nosotros también tenemos a San Valentín de Roma, porque por ahí viene febrero y muchos celebran San Valentín sin recordar que también San Valentín es una festividad de un santo de nuestra iglesia. Aquí precisamente tengo también la historia de San Valentín de Roma. Nuestra misión es educar para que usted sepa cómo defender su fe y para que usted pueda apreciar mejor cómo muchas cosas que se celebran en el mundo secular son resultado de nuestra hermosa fe católica. Así que yo con orgullo luzco mi sombrero de San Nicolás de Bari en honor a un santo que quiso mucho a los niños y que hizo mucho por ellos y que hizo mucho por su familia. Defiende tu fe con la mejor arma que existe, la educación. Feliz Navidad a todos, feliz año 2020, feliz día de la Epifanía de los Tres Reyes Magos y muchas bendiciones para todos ustedes. Espero que este video haya sido bastante útil, sé que es un poco largo, pero como pueden ver, la historia de San Nicolás de Bari del siglo III hasta el 2019 no ha sido nada fácil y obviamente compilar toda esta información no es tarea fácil, pero era mi deber hacerlo, porque yo no podía seguir viendo cómo atacaban a uno de los nuestros solamente porque no sabían que ese Santa Claus secular que ven por ahí realmente viene de un santo de la Iglesia Católica. Nos toca a nosotros educar a nuestros niños. Aprovechen la coyuntura de la Navidad para explicarle a los niños quién realmente era San Nicolás de Bari. Así entonces nuestros niños van a crecer siendo mejores católicos. Y así entonces vamos a poder seguir propagando la fe alrededor del mundo. Besos, los amo. Bye.